Inicialmente yo les voy a compartir una conferencia sobre el rol del auxiliar de enfermería en imágenes diagnósticas e intervencionismo. Para empezar, quiero contarles que en cuanto al contexto del auxiliar de enfermería en imágenes diagnósticas, encontramos que la formación que recibe este personal es orientada al cuidado de las necesidades básicas de los pacientes. En la formación formal que ellos reciben en sus escuelas de enfermería, reciben información tal como es los signos vitales, el baño del paciente, administración de medicamentos. En algunas instituciones las auxiliares todavía administran medicamentos, toma de laboratorios, primeros auxilios y les dan una profundización en algunas especialidades como son las áreas quirúrgicas, ginecobstetricia, urgencias, hospitalización, pero no tienen una rotación o dentro de su plan de formación un módulo que describa el rol del auxiliar de enfermería dentro de un servicio de imágenes diagnósticas y tampoco cómo se deben desempeñar en una sala de intervencionismo. No se realizan prácticas académicas del personal de enfermería en formación en estos servicios. Nosotros hemos tenido la experiencia con 2 enfermeras que salieron supremamente satisfechas con la rotación, pero fue algo, un evento afortunado para ellas poder rotar por este servicio. Sin embargo, no está establecido dentro de la formación de las auxiliares que tengan esta rotación. Por lo tanto, las IPS nos convertimos en las escuelas de formación para estas especialidades, ya que, como les mencioné, no tienen una formación formal. Entonces, cuando llegan a las instituciones, somos nosotros quienes empezamos desde bases iniciales hasta la profundización de esta especialidad. El personal para estos servicios es muy escaso. Por lo tanto, cuando se genera una vacante, a veces nos queda solamente el remedio de contratar a una persona sin experiencia y terminar formándola dentro de las instituciones. Y no hay un reconocimiento dentro del rol de enfermería, porque se reconocen de pronto un poco más las enfermeras de urgencias, unidades de cuidados intensivos, enfermeras quirúrgicas, y esto por el desconocimiento no hay un reconocimiento visible para nosotros. Voy a contarles un poco sobre el modelo de enfermería de la Fundación Santa Fe Bogotá. Como ustedes pueden ver, en el centro está el paciente, la familia y el cuidador. Todo esto atendido o cuidado por un equipo interprofesional del cual hace parte importante el equipo de enfermería y por lo tanto las auxiliares. Aquí es donde nosotros hacemos el plan de cuidado de enfermería, donde hacemos una identificación de necesidades, se elabora el plan de cuidado, se ejecuta, se evalúa y se le hace un seguimiento. Todo esto cobijado con un servicio humanizado, la educación al paciente y su familia, la práctica basada en la evidencia, la gestión clínica y el enfoque de riesgo. ¿Cómo aterrizamos esto en el servicio de imágenes diagnósticas? En cuanto al servicio humanizado, las auxiliares de enfermería tienen un papel importante que es el acompañamiento continuo y basados en la empatía. Nosotros tenemos pacientes con diagnósticos crónicos que se hacen parte de la familia de la fundación, se ven frecuentemente en el departamento de imágenes diagnósticas haciendo seguimiento de sus enfermedades, diagnósticos quirúrgicos o seguimientos de pronto tumorales que vienen con la ilusión de que su enfermedad no haya progresado. Aquí es donde empezamos a hacer la valoración inicial del plan de cuidado. Nuestros pacientes, la mayoría, pasan por un tiempo muy corto en el departamento. No tenemos de pronto un tiempo tan amplio como están en hospitalización, en urgencias, para hacer un plan de cuidado muy elaborado. Nosotros nos basamos en una valoración inicial, identificando tal vez el riesgo de caída, si el paciente requiere un acompañamiento especial. Se identifican los riesgos individuales. ¿Qué viene a hacer este paciente? Se le va a hacer una tomografía, una resonancia, una ecografía. ¿Cuál es la preparación que debe traer el paciente? ¿Es acorde el estudio con la patología que tiene el paciente? El uso adecuado de los recursos tiene que ver con el
la elección del equipo con el que se le va a hacer el estudio al paciente. Nosotros contamos afortunadamente con variedad de equipos de ecografía, unos más especializados que otros, resonadores de 1.5 y 3 teslas. Es aquí donde el auxiliar de enfermería, con su formación y de acuerdo al diagnóstico del paciente, puede elegir o sugerir el equipo en donde se le puede hacer el estudio al paciente para un mejor diagnóstico. Adicionalmente, la verificación de las preparaciones según la condición de los pacientes. En cuanto a la educación, las auxiliares de enfermería hacen una parte importante del cuidado de los pacientes, ya que hacen educación y seguimiento antes y después de cada procedimiento y de cada imagen que se le toma al paciente. Son ellas quienes verifican en la mayoría de los casos si los pacientes traen adecuadamente su preparación y en caso de procedimientos son quienes hacen la mayoría de seguimientos a las 24, 72 horas y a los 7 días de los procedimientos buscando complicaciones inmediatas, mediatas y tardías. En cuanto a la práctica basada en la evidencia, las auxiliares de enfermería desarrollan competencias para el cuidado de nuestros pacientes mediante la educación. Esto genera cambios de conducta favorables en la salud de nuestros pacientes y la comunidad. Ahora voy a darles unos conceptos básicos que manejamos en el servicio. ¿Qué es la imagenología o la imagen médica? Estos se utilizan para revelar, diagnosticar o examinar enfermedades o para estudiar la anatomía y funciones del cuerpo. Este concepto se utiliza para nombrar el conjunto de las técnicas y procedimientos que se utilizan para estudiar la anatomía del cuerpo. Puede ser mediante el ultrasonido, el rayos X o los campos magnéticos. Por otro lado, tenemos la radiología intervencionista. La radiología intervencionista es una subespecialidad de la radiología. Después que el médico radiólogo hace su posgrado en radiología, se vuelve a especializar para ser radiólogo intervencionista. Y la hemodinamia es una subespecialidad de la cardiología. Los cardiólogos se especializan para hacer cardiología intervencionista. Cabe anotar que estas dos especialidades son diferentes. No son llevadas a cabo por el mismo cuerpo médico especialista. Por lo tanto, aquí un reto muy importante para el personal de enfermería es saber diferenciar las dos especialidades y llevar a cabo los procesos sin ninguna interrupción. Los servicios han sufrido una transformación sin abandonar su finalidad diagnóstica a través de los años. Los procedimientos intervencionistas han adquirido una alta importancia dentro de la intervención en los pacientes. Inicialmente los servicios de imágenes diagnósticas solamente tenían una finalidad diagnóstica de seguimiento de comportamiento de patologías y era un apoyo fundamental para otras especialidades para el diagnóstico de enfermedades o seguimiento de las mismas. Sin embargo, a través de los años, con la especialización de los radiólogos para procedimientos intervencionistas, se pueden hacer procedimientos de alta complejidad con bajo riesgo de complicaciones. Es un poco más costo efectivo que las otras cirugías que se hacen a cielo abierto y esto hace que nuestros pacientes tengan menor tiempo de estancia intrahospitalaria. Por lo tanto, asimismo como se ha ido transformando la radiología, el personal ha tenido que adquirir unos conocimientos, habilidades y destrezas diferentes para desempeñarse en un servicio como estos. Deben tener un amplio conocimiento de tipos de medios de contraste, incluyendo las interacciones medicamentosas. Por ejemplo, una metformina no se puede administrar al mismo tiempo con un medio de contraste por la injuria renal al que le podemos llevar al paciente. Si un auxiliar de enfermería no conoce esta información, puede llevar a los pacientes a eventos de seguridad. Deben tener conocimiento en las diferencias entre tipos de estudios, qué es una resonancia, qué es una tomografía, qué es una ecografía, qué está contraindicado en cada paciente según su estado de salud. Entrenamiento en accesos vasculares periféricos. Actualmente nosotros canalizamos entre 600 y 700 venas, lo que nos hace un poco más expertos en el entrenamiento de los accesos venosos. Sin embargo, no quiere decir que no hayan accesos venosos que no podamos y no requiramos soporte de un ecógrafo o de un especialista. El entendimiento y el cálculo de la función renal, ¿para qué? Para la administración del medio de contraste. Si solamente el auxiliar se limita al cálculo de la tasa de filtración glomerular, pero no lo sabe interpretar, es como si no tuviéramos auxiliar de enfermería en el servicio. En cuanto
La osmolaridad de medicamentos, hay algunos medicamentos que por la osmolaridad se contraindica la administración de medio de contraste por el mismo acceso venoso. Por lo tanto, si el auxiliar de enfermería no sabe identificar qué medicamentos son más hiperosmolares y no se pueden combinar con medio de contraste, también nos puede llevar a un evento de seguridad. Conocimiento en seguridad en resonancia magnética para evitar eventos de seguridad que puedan poner en riesgo la vida del paciente o el funcionamiento del equipo. Entrenamiento, preparación para los diferentes estudios, entrenamiento en el manejo y cuidado de inyectores, ecógrafos y transductores. Estos equipos son muy delicados y no cualquier persona los puede operar. Por lo tanto, todas las auxiliares de enfermería, dentro de su formación en las instituciones, deben recibir un entrenamiento especializado en el uso de cada uno de estos elementos. Por otro lado, deben tener un manejo al medio de contraste cuando el paciente presenta alguna alergia o reacción secundaria a la administración. Indicaciones previas y posteriores a los estudios los deben tener supremamente claros. Si ellas, que son las que alistan al paciente para los procedimientos, no tienen claras las indicaciones, los estudios pueda que no queden adecuadamente tomados. Y cuando les dije de la intervención en caso de reacciones alérgicas y medio de contraste, nosotros tenemos una guía médica establecida dentro de la institución y las auxiliares tienen un amplio conocimiento para el manejo y además no del manejo, sino de la identificación para las reacciones alérgicas. Son capaces de identificar inmediatamente si un paciente puede estar entrando en depresión respiratoria o tiene una reacción leve. Entrenamiento en código azul. En la mayoría de las cámaras del Departamento de Imágenes Diagnósticas hay personal auxiliar. Las enfermeras estamos distribuidas en muy pocos espacios. Son ellas quienes identifican cuando un paciente requiere de una asistencia rápida y activan el código azul. Los registros clínicos súper importantes que nos enseñan a todos en nuestros espacios de formación. También hacen un seguimiento a la prevención de riesgo de caídas de cada paciente. Nosotros atendemos alrededor de 300 pacientes al día y tenemos la fortuna de tener menos del 0.02 de caídas en el departamento. Esto debido al cuidado riguroso y al acompañamiento continuo que tienen nuestros pacientes al acudir al departamento. La identificación correcta de los pacientes es vital. No podemos tener un error en la identificación del paciente y tampoco del estudio, porque esto depende de un tratamiento o un diagnóstico de un paciente. También hay algo de la desinfección de los equipos. Debido a todo este tema de la pandemia, tuvimos que transformar la desinfección del equipo, de los equipos y buscar los mejores agentes que no dañen las membranas, por ejemplo, de los transductores, que sean óptimos con las antenas de los resonadores. En cuanto a procedimientos, no solamente es suficiente los principios básicos de enfermería. Las auxiliares que se desempeñan en el Departamento de Imágenes Diagnósticas tienen un amplio conocimiento de anatomía y fisiología. Una enfermera que entra a un cateterismo cardíaco, que tiene el soporte de un auxiliar de enfermería, que es capaz de identificar si el especialista está en una coronaria derecha o en la coronaria izquierda, que sabe identificar si el paciente requiere una angioplastia, es una ayuda grandísima dentro de la sala, es un profesional más apoyando la vida de ese paciente. Deben tener también conocimiento de cada procedimiento, saber el orden, en qué momento abro un insumo, en qué momento abro el otro insumo, cuál es mi papel que se va desarrollando a través del desarrollo del procedimiento. Un conocimiento detallado de los materiales e insumos. Los materiales de intervencionismo son inmensos, hay muchísima variedad, cada casa comercial tiene infinidad de elementos para el tratamiento de estos pacientes. Si nosotros no conocemos qué vamos a abrir en la mesa, podemos llevar a la institución a glosas o a una intervención de un paciente de baja calidad. También se especializan en técnica de circulación de procedimientos estériles. Es aquí donde el auxiliar de enfermería reemplaza el papel de la instrumentadora quirúrgica dentro de una sala de intervencionismo. Ellas son quienes cuiden la esterilidad de la mesa y están pendientes de que el radiólogo no contamine la mesa o las personas que están dentro de la sala lo hagan. Una cosa importante en la que se entrenan las auxiliares de enfermería de intervencionismo es el manejo del paciente crítico. Hay algunos procedimientos que no requieren a la enfermera profesional dentro de la sala. Para ello,
Es importante que la auxiliar de enfermería sepa identificar y cuidar un paciente de unidad de cuidados intensivos, si llega a ser el caso, que tenga que subir a hacerle algún procedimiento en compañía con el radiólogo. Se entrenan en anestesia y medicamentos, aunque ellas no administran medicamentos, son una parte especial e importante dentro del proceso de anestesia. Nosotros no hacemos una anestesia si no tenemos la auxiliar de enfermería en la cabecera del paciente con nuestro equipo de trabajo. Un pensamiento lógico. Aquí las auxiliares tienen una lista de trabajo y ellas son quienes definen a quién se le da prioridad según su patología, importancia y estado crítico o estable del paciente. La capacidad para transferir el conocimiento. Como les conté, las instituciones somos quienes terminamos formando el personal en imágenes diagnósticas e intervencionismo. Si la auxiliar de enfermería es brillante en procedimientos, pero no sabe transferir el conocimiento, ahí es donde tenemos baches en nuestra formación y en el quehacer diario en el equipo de trabajo. El trabajo en equipo es fundamental para estar dentro de una sala de intervencionismo. Adicionalmente, tenemos unos cuidados especiales dentro del programa de protección radiológica. El personal de enfermería debe hacer un curso de capacitación en protección radiológica. Antiguamente estos cursos los dictaban en cualquier escuela de odontología o había cursos informales y con eso era suficiente. La normatividad cambió. Este curso solamente puede ser tomado en instituciones de educación superior que estén registrados ante la Secretaría de Educación. Esto nos obliga al uso de elementos de protección y el adecuado cuidado de los mismos. Son personal ocupacionalmente expuesto. Tenemos una ARL diferente por el hecho de estar expuestos a las radiaciones ionizantes. Eso no quiere decir que yo todo el tiempo corro un riesgo. Actualmente las dosis de irradiación que se administra son muy seguras. Sin embargo, nuestro hospital nos cuida de una manera especial. ¿Cuál es el valor agregado de las auxiliares de enfermería de la Fundación Santa Fe? Son cálidas y tienen un trato humanizado con nuestros pacientes. Como les conté, nosotros tenemos pacientes que son crónicos en el uso de nuestros servicios o que simplemente vienen con una expectativa de un diagnóstico inicial. Respetan la condición de vulnerabilidad de cada paciente. Aquí es muy importante el cuidado de la intimidad de cada paciente. Son personas que hoy cuando vienen a un procedimiento intervencionista están completamente desnudos. Aquí es muy importante cuidar la intimidad del paciente, no exponerlos a la vista de todas las personas, mantener el calor todo el tiempo del paciente. La educación y la información todo el tiempo durante los procedimientos a nuestros pacientes y la empatía. ¿Esto cómo lo llevamos a cabo? La empatía con la identificación de los pacientes, llamarlo por su nombre, estar pendiente de que estén bien, que estén seguros, que se sientan bien atendidos. Por último, los retos que vemos en esta especialidad. Nosotros, a través de los días, la radiología intervencionista y la cardiología intervencionista y las mismas imágenes diagnósticas han ido evolucionando de una manera muy rápida. Asimismo, el personal que se desempeña en estos servicios debe tener una adecuación continua para un entrenamiento y actualización para poder desempeñarse en estos servicios. Otro reto importante es la visibilidad y reconocimiento dentro del campo de enfermería en general y que ojalá dentro de la educación formal de este personal que se forma sea incluido una rotación o por lo menos unos principios básicos en el desempeño de un servicio de imágenes diagnósticas e intervencionismo. Y ojalá algún día un auxiliar de enfermería pueda ser especialista con una línea de profundización en imágenes diagnósticas e intervencionismo.